Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo su palabra, y en esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Romanos. Quedamos en el capítulo 15 y vamos a estar leyendo del versículo 22 al 33. Y dice así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí en esta noche quería compartir con usted y me ponía a pensar, ¿no? Pablo quiere recalcar finalizando ya el capítulo 15, finalizando estos capítulos 14 y 15, donde habla de la importancia de la comunión entre los hermanos, de la importancia de que ellos puedan tener a Dios en su vida como guía, que puedan ellos ejercitarse en hacer las cosas que Dios les enseña. Pablo lo primero que muestra en el versículo 22 al 24 es el deseo de ir a Roma y de compartir con los hermanos. Y eso lo podemos ver también en el capítulo 1, versículo 13. Allí Pablo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo en estos primeros versículos que leímos dice: por esta causa me he visto impedido. Él se había visto impedido de poder ir a Roma, aunque él deseaba ir a Roma. ¿Qué lo había impedido ir a Roma? El predicar en lugares donde no se había escuchado de Cristo. Era una forma de evangelizar a aquellas personas que no habían conocido todavía al Señor Jesús, que no habían escuchado de Él. Pero quería ir a Roma, ¿para qué? Para también tener algún fruto. O sea que el Evangelio no es solamente en lugares donde nadie escuchó del Evangelio, sino también donde hay establecido una iglesia. Y Pablo quería tener fruto allí en la iglesia de Roma, predicando el Evangelio. Él tenía el deseo, aunque no conocía a los hermanos de Roma, él tenía el deseo de ir hacia allí, porque conocía de su madurez, y podemos ver en el versículo 14 donde habla de esto, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Conocía la madurez de los hermanos, que estaban llenos de bondad. Bondad es desear lo bueno a la otra persona, querer algo bueno a aquella persona que nos rodea, que le vaya bien, que las cosas que hagamos sea para beneficio del otro. No solamente estaban llenos de bondad, sino de conocimiento, y eso es muy importante. ¿De conocimiento de qué? De la palabra de Dios, de aquella que nos guía a conocer más a Dios, a saber el deseo de Dios, a conocer su voluntad. No solamente las personas de Roma estaban llenas de bondad, sino del conocimiento de Dios. ¿Y eso a qué los ayudaba? A poder amonestar los unos a los otros, corregirse.
corregirse, poner en la mente del otro aquellos errores que se pueden estar ocasionando y poder hacerlo con amor, poder hacerlo sabiendo que estamos buscando el beneficio de la persona que se está amonestando. Y saber que ese beneficio viene del conocimiento de la palabra de Dios. Y esta madurez que Pablo encontraba en estos hermanos en Roma lo hacía pensar en que ellos iban a compartir su proyecto de ir a España. Dice allí en el versículo 24: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Acá vemos una forma de trabajar de Pablo. Pablo trabajaba en lugares donde no se predicaba el Evangelio. Deseaba compartir tiempo con los hermanos de Roma que no conocía, pero conocía su madurez. ¿Para qué? Para también evangelizar a personas, llevar el Evangelio a las personas. Y no solamente eso, sino que quería que ellos sean parte de su proyecto futuro. Él quería ir a España y decía pasar por allí por Roma para que ellos también puedan ser parte y poder encaminarlos. Pablo deseaba no solamente conocer hermanos nuevos, sino también podemos ver en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, el deseo de Pablo de poder ver a aquellos hermanos que él les había llevado el Evangelio, el deseo de ver a los hermanos. Y allí podemos ver, dice, separado de vista, pero no de corazón. En este tiempo donde nosotros estamos separados, donde no podemos juntarnos, qué bueno que podamos ver a este ejemplo de Pablo, ¿no? Que podamos desear estar juntos. ¿Desear estar juntos para qué? Para que podamos actuar con amor, que podamos actuar con bondad, que podamos tener el conocimiento de Dios para que podamos corregir aquellas cosas que están mal, poder hacerlas en amor y poder hacerlas con conocimiento, poder compartir el Evangelio en lugares donde no se ha predicado, poder compartir el Evangelio en el lugar donde estamos establecidos como iglesia y poder así gozarnos compartiendo los proyectos de hermanos que van más allá de lugares donde nosotros tal vez no podamos ir y ser parte de ellos. Pienso en los misioneros. El domingo pasado escuchábamos ahí al hermano que está en África, poder ser parte con él, ofrendando, poder ser parte con él, orando con él, y lo vamos a ver más adelante como Pablo pide este ejercicio práctico de los hermanos. Poder ser parte del proyecto de Dios, poder ser parte de aquello que Dios puso en el corazón de Pablo. Pablo le pedía a los romanos que quería pasar por allí para que ellos puedan ser parte del proyecto de Pablo a ir a España. Versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No solamente estaba abocado a la evangelización. Pablo acá está siendo parte de la encomendación de una ofrenda a las personas de Jerusalén, a los judíos, hermanos, a las iglesias que estaban en Jerusalén pasando por una situación muy difícil. Muy difícil. Y el ejemplo que él tomó lo podemos ver de los hermanos de Macedonia. Dice, la iglesia de Tesalónica fue una iglesia de Macedonia, una de las iglesias de Macedonia. Allí en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, Pablo habla, según hayan prosperado, eso, separen, cada primer día de la semana separen, según hayan prosperado. En 2 Corintios capítulo 8 y 9 vemos la descripción de estas iglesias. Esas iglesias estaban pasando por tribulación. No solamente eso, sino que habían recibido en plena tribulación el Evangelio y eso trajo gozo a sus vidas. Y a pesar de la pobreza, ellos fueron generosos. Y ellos fueron ejemplo para Pablo para enseñar sobre las ofrendas. Las ofrendas para que se hagan con alegría. Ahí en Corintios capítulo 8 y 9, Pablo usa el ejemplo de Tesalónica para que otros hermanos puedan aprender a ofrendar, hacerlo con alegría, hacerlo según hayan prosperado, hacerlo de corazón, hacerlo con un propósito, ayudar a los que están pasando por necesidad. Los cristianos gentiles eran deudores
por el Evangelio. El Evangelio había venido de los judíos y los judíos en Jerusalén estaban pasando por una necesidad muy fuerte, por una pobreza extrema, por una persecución de sus mismos compatriotas, y estos hermanos gentiles de Macedonia habían recibido el Evangelio de Dios y se sentían deudores, y ellos hacían parte, querían ser parte ayudando a estos hermanos de una manera práctica, de una manera económica, y Pablo era parte de esto también. Él llevaba las ofrendas de estos hermanos allí. No solamente Pablo evangelizaba, no solamente Pablo iba a lugares donde nadie conocía del Evangelio, sino que Pablo también se dedicaba al crecimiento de las iglesias que él había fundado. Él deseaba estar con esos hermanos. Él era parte de la administración de las ofrendas, y también era parte en llevar esas ofrendas a las personas que estaban necesitadas. En el versículo 28 al 29 dice: así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cumplir el ministerio. Pablo quería cumplir el ministerio. El ministerio es aquello que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros para que cumplamos. Y eso se logra teniendo conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo quería evangelizar, sí, quería evangelizar en lugares donde no han escuchado el Evangelio, sí, y nosotros como iglesia debemos tener este mismo deseo, evangelizar en lugares donde no se ha escuchado el Evangelio, evangelizar con los hermanos y en las iglesias ya establecidas. Pablo ahí en el versículo 13 del capítulo 1 dice: quiero tener un fruto como lo tengo entre los demás gentiles allí en Roma. Quiero ir a Roma para predicar el Evangelio, sabiendo que ustedes han llegado a una madurez, que entendieron que deben obrar con amor, que deben obrar con bondad, con conocimiento, y poder corregir las cosas que están mal, siendo guiados por Dios. Administrar las ofrendas y poder ser parte de llevar esa ofrenda, que a pesar de que Tesalónica era una iglesia pobre, dio mucho más de lo que tenía para aquellos que estaban pasando por necesidad. Y Pablo veía esto como una ofrenda a Dios, no era solamente algo material. Pensar en la edificación de los hermanos, en el crecimiento, usar el buen ejemplo de las iglesias de Macedonia para enseñar a otros con respecto a las ofrendas y su uso. La dedicación de Pablo al ministerio no era solo una parte, era tratar de buscar la voluntad de Dios y poder así seguirla. El desafío, en estos últimos versículos del 30 al 33, Pablo deja un desafío a la iglesia en Roma y dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Acá Pablo les deja un desafío a los hermanos de Roma. ¿Y cuál es el desafío? Que oren por Pablo. Cuán importante es la oración. Y Pablo quiere mostrarle a los hermanos de Roma que él les pide ayuda. ¿Y de qué forma les pide ayuda? Que oren por él. Que oren por él porque tiene algunos pedidos especial para que oren por él. Y el primero dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. La oposición de judíos que eran como él, que estaban en contra de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia, o sea que había presiones externas. Pablo pedía que oren porque hay presiones externas. ¿Hay presiones externas? Sí. La gente, el mundo, el diablo, nuestra carne. Hay presiones externas que quieren que el Evangelio no prospere. Pero Pablo querían que oren por este motivo. El desafío para nosotros también es orar para que aquellas cuestiones que atacan a la iglesia, para que la iglesia no pueda funcionar del exterior, podamos orar a Dios para que nos dé fuerza, y que podamos llevar el Evangelio, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos vivir el Evangelio, para que podamos dejar que Dios
nos use para ser de bendición a otras personas y poder afrontar aquellos peligros externos. Pero también, en segundo lugar, dice, para que, en el versículo 32 dice, para que, no, 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Es una situación media rara, ¿no? Una ofrenda que que se dio de corazón, de personas que, a pesar de pasar por tribulación, de ser pobres, juntaron de todo corazón para ayudar a los hermanos. Puede ser que no sea acepta, puede ser que estos hermanos de Jerusalén, judíos, no quieran aceptar esta ofrenda, puede ser. Así como hay peligros externos, hay peligros internos, de personas que no han madurado, que no han entendido y no son guiados por el Espíritu de Dios, que no quieren aceptar una ofrenda. Una vez tuve la oportunidad de ayudar a una persona y yo le dije: qué fuerza que tenés para poder pasar por esta difícil situación, esta prueba que Dios te está dando, que me hace bien ayudarte porque te veo que estás fortalecido y quiero compartir con vos lo poco que tengo, pero quiero hacerlo de todo corazón. Y esta persona me dijo: Darío, ¿sabes una cosa? Esto que yo estoy pasando es una prueba para mí, pero también es una prueba para vos, porque vos tenés que actuar de la manera que Dios te está diciendo. Y la forma es ayudar. Yo tal vez tendré que soportar esta situación difícil que tengo que atravesar, pero vos como hermano tenés que estar al lado mío ayudándome. Así la prueba es para mí y la prueba es para vos. Y los dos debemos superar esta prueba juntas. Así como yo puedo ofrendar, también debo aceptar la ayuda. Y esa ayuda no la tengo que aceptar como de una persona, sino como que viene de Dios. Y es así, Dios nos utiliza para hacer de bendición a otras personas. Es Dios obrando por medio de cada uno de nosotros. Y debemos luchar contra estos peligros internos, de personas que no tienen la madurez de aceptar la ayuda. Debemos orar por los peligros externos, orar por los peligros internos. Y después sigue diciendo para que la ofrenda se acepta, y el versículo 32 dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo pedía que oren para que Dios guiara su vida. Para que con gozo sea guiado por la voluntad de Dios. Pablo ora para que por la oposición externa, por la oposición interna, para que él todo lo que haga sea guiado por la voluntad de Dios. Y para que más, en el cuarto lugar dice: y que sea recreado juntamente con vosotros. Y sea recreado juntamente con vosotros. Pablo quería encontrar un descanso entre los hermanos de Roma. Pablo se tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Él tuvo que aprender a vivir con abundancia, pero también a vivir con escasez. Y decía allí en Filipenses: todo lo puedo en Cristo. Cada situación de la vida puedo enfrentarla porque estoy con Cristo. Y gracias a Él puedo enfrentarla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo quería encontrar en los hermanos de Roma un descanso. Qué bueno es poder decir eso, ¿no? Yo pienso en mi iglesia y poder allí encontrar no solamente la bondad, no solamente el conocimiento, no solamente en eso buscar la guía de Dios, buscar la corrección de las cosas que estoy haciendo mal, buscar llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Dios, que no han escuchado de Dios, a las personas que están a nuestro alrededor, ser parte de la ofrenda que hermanos de todo corazón ponen para servir a otros hermanos que están pasando por necesidad. No solamente para eso, sino que podemos descansar sabiendo que nosotros estamos juntos. Estamos juntos cumpliendo la voluntad de Dios. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Qué bueno que podamos saber que Dios es un Dios de paz. Que Dios nos da la tranquilidad de poder estar juntos y poder recrearnos, descansar, disfrutar de la familia de Dios. Que estos pocos pensamientos que pudimos compartir en esta noche nos haga pensar
nos haga pensar en poder cumplir nuestro ministerio, cumplir nuestra responsabilidad y poder disfrutarlo y poder buscar la voluntad de Dios. Todo esto enmarcado en oración por los hermanos que están trabajando, en oración por los hermanos, por los misioneros, por aquellos hermanos débiles que estuvimos viendo en estos últimos miércoles, por los hermanos que están pasando por necesidad, por los hermanos maduros, por la evangelización, por el conocimiento de la palabra de Dios, por el crecimiento, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que Él va a recompensar a cada uno según como haya hecho. Y que en esta noche podamos pensar en esto de cómo actuaba Pablo para que la iglesia en Villa Bonis pueda también ser ejemplo en pensar en la evangelización, en el crecimiento, en la oración, en sostener a los hermanos, en poder ser parte del obrar de Dios y de buscar y de seguir su voluntad. Que estos pocos pensamientos puedan haber sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mí. Damos gracias a Dios por esto. Buenas noches y que Dios los bendiga.